calcula que en 1871 más o menos comienza ya a definirse el tema y tiene mucha historia. Por ejemplo, por aquí desembarcó don Nicolás de Pirola cuando se solía contra el presidente Pardo, por ejemplo, ¿no? Por aquí desembarcó don Miguel Grau varias veces. Aquí como hemos tenido al Huáscar en muchas oportunidades. En este espacio se produce el combate de Pacocha. El Huáscar, que fue raptado del Callao por los amigos de Pirola, ¿no es cierto? Pone como este gordo brother, soy un tipo que rapea con estas canciones. Martín hablaba de lo que era patrimonio, ¿verdad? Pero hay que partir del hecho de que ¿qué es patrimonio? Aquello que nos pertenece. Todos tenemos patrimonio en nuestra casa, en nuestro auto, nos costó mucho y lo cuidamos porque caramba es una inversión muy fuerte, pero representa lo que hemos hecho en vida, ¿verdad? Y es tan importante porque además lo heredamos, ¿correcto? Y mucha gente se pasa la vida construyendo para los hijos, ya, ¿verdad? Bueno, las ciudades también tienen cosas que les pertenecen. Y les pertenece porque son parte de la historia que han vivido, representan momentos, épocas, hechos, circunstancias, situaciones que van definiendo el perfil de las ciudades. Ustedes vayan a Arequipa, por ejemplo, ustedes se ponen en el centro de Arequipa y ven la historia de Arequipa. Los sillares, las casonas, ¿no es cierto? Y cada casa, aquí nació Sultano, aquí nació fulano, aquí empezó la revolución, por aquí bajaron etcétera, 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 ¿no? Y quienes hemos estado en Arequipa por buen tiempo sabemos que es una ciudad con mucha historia. Vayan ustedes a Moquegua, vayan ustedes a cualquier sitio y la ciudad cuenta su historia. En el caso de Hilo no cuenta historias. Y no cuenta historia porque no la conocemos y transitamos esa ciudad todos los días, ¿no? Hilo tiene un patrimonio que es parte de su tradición, de su historia. Y repito, lamentablemente, los que nacemos en Hilo, que hemos venido de fuera, pues no conocemos lo que la ciudad debería contar. Y como no la conocemos, simplemente la calificamos de vieja, de asquerosa, de que tumbarla, que la modernidad, y apostamos por la modernidad y dejamos de lado una cosa que es muy interesante y que hoy día quiero un poco explicarles a ustedes. Bien, yo quiero empezar señalando lo siguiente. Este recorrido generalmente yo lo empiezo en el cementerio San Jerónimo. ¿Por qué? Porque hasta 1868 este pueblito de Hilo no se ubicaba en el valle, donde hoy es el cementerio, en esa zona, no es San Jerónimo, su chicharrón, su cuy, en esa zona quedaba. Era un pueblo muy pequeño porque la gente vivía en el valle. O sea, él vivía y bajaba al pueblo para abastecerse de algún producto. Bajaba, era un recorrido semanal, bajaba el fin de semana, compraba y donde se regresaba a la chacra, ¿no? Era un pueblito pequeñísimo, una caleta pequeña que vivía de la venta y vivía del comercio marítimo muy poco y vivía de la pesca. Entonces la gente del valle bajaba a San Jerónimo, pues compraba cositas, llevaba pescado, seco salado, mariscos y venía de esa naturaleza. Bajaban en caballo o en mula, ¿no? En 1868 hay un terremoto muy fuerte. Los especialistas discuten la intensidad, pero todos están de acuerdo en que fue más de 9 grados. Fue un terremoto altamente destructivo. Tuvo su epicentro en Arica, pero se sintió desde el norte de Argentina, incluso hasta Cajamarca. Destruyó Antofagasta, Iquique, Arica, Tacna, Moquegua, Arequipa. Y hay fotos de esta destrucción, donde ustedes ven, pues, por ejemplo, a Arequipa, la compañía, la catedral destrozada, Arica prácticamente destruida, solamente el morro, no quedó nada en pie. Y aquí en Hilo, el terremoto se transformó en un tsunami, en un maremoto. ¿Ya? El maremoto fue tan fuerte que el agua entró por boca del río hacia el valle 2 kilómetros hacia adentro. O sea, barrió con todito. Hay que recordar que antiguamente no había la subida del ferrocarril, por lo tanto era plano. Y entonces no había nada que detenga la fuerza de la ola, ¿no? Y se pasó adelante. Entonces la gente que estaba allí, dicen que corrió la gente como loca a la iglesia que había allí. Allí quedan aún unos restos de la antigua iglesia de Hilo. Ustedes van al cementerio, entran por la puerta principal, está donde está el velatorio, pero entran por la curva de la izquierda y terminando eso va a haber una cruz. Esa cruz representa el lugar donde estaba la segunda iglesia de Hilo, allí, ¿no? La destruyó por completo. La gente fue al cementerio y al ver que estaba cerrada, corrió hacia la zona de Minamar. Ese cerro que está arriba, en la boca del sapo, ese cerro se llama ¿cómo se llama? La gente subió hasta ahí arriba y pudo observar cómo destruía ¿cómo se llama? El pueblo, ¿ya? Muy poca gente pudo subir con rapidez porque la gente pensaba que el agua se le venía, ¿no? Ya sabemos que nos ponemos a cierto nivel y el agua no nos va a tocar. Si hoy día ocurriese un tsunami, un maremoto, ustedes suben a Kenia y Miramar Alto y se acabó el asunto, no va a pasar nada, pero en esa época era un cataclismo, pensaban que los castigos eran muy fuertes, ¿no? Entonces, esto se destruyó y cuando la gente retorna después de tiempo no encontró nada. O sea, la iglesia destrozada, el pueblito, las poquitas casas destrozadas, una balandra, un pequeño navío que se encontraba, de un señor Gambetta que se encontraba, ¿cómo se llama?, en la playa, apareció encima de unos olivos,
murió su esposa, murió su hija y la gente que la acompañaba a los sirvientes aquí. Hubo bastante, lamentablemente no tenemos nombre de ninguno de los muertos, no se escrito sobre esto, no hay datos gráficos, no hay fotos, pero si observamos las fotos de otros sitios, esto fue una discusión tremenda, ¿no? Solo se rescató allí, hasta donde yo sé, dos cositas, dos imágenes destrozadas, la imagen de la Virgen del Rosario y la imagen de San Jerónimo, que era San Jerónimo patrón de la parroquia y la Virgen la patrona de Hilo, ¿no? Dice que las encontraron, hay una, a ver, camino hacia Neva, en lo que era el cuartel, hay una grutita con una virgen, encima de una roca. La gente dice que allí se encontró la Virgen del Rosario, lo que quedó de ella. Bueno, mi abuela me decía, ¿no? Allí se encontró la Virgen, allí apareció la Virgen, yo buscaba una roca que se pareciera a una virgen. No, parece que allí encontraron la Virgen después del terremoto, del maremoto. Y entonces alguien en homenaje o en recuerdo hizo esa gruta allí, ¿no? Indicaría el sitio donde se encontró la Virgen del Rosario. El presidente Balta, frente a esto, manda una comisión y ordena después que Hilo se reubique. 1870, más o menos, 71, y entonces se reubica en esta zona de aquí abajo, donde es o sea, en esta parte de aquí, donde es la capitanía, donde están esas casonas. Ustedes se dan cuenta, si ustedes se ponen aquí, lo más antiguo se encuentra alrededor de eso, ¿correcto? A partir de allí, una comisión comienza a diseñar la ciudad, la nueva ciudad, ¿no? Y en 1871 empiezan a construirse las casas lo más rápido posible, porque había mucho damnificado. Eran casas muy pequeñas, 5 metros de ancho por 15 de fondo. Si ustedes ven la calle Cepita, la calle de Moquegua, son casas muy angostas, son pequeñas, son de aquella época. O sea, miren, tienen 150 años por lo menos, son muy antiguas, ¿ya? Entonces, a partir de ahí comienza a construirse la nueva ciudad, que es en la cual estamos viviendo ahora, ¿ya? Entonces, sobre eso, hay muchas casas que son parte de esta historia, han ido construyéndose, pero que además representan el estilo arquitectónico de la época. Muchas de estas casas ustedes no las encuentran en otro sitio, o sea, no existen y por lo tanto tienen un valor arquitectónico muy valioso, como esta casa que vamos a ver más luego, ¿no? Esta casa de la Flor que tiene tantas ventanillas y tantos... Sí, así es. O la casa Chocano, por ejemplo, ¿no? O Vasca, mejor dicho. Entonces, esta es un poquito la ubicación que nos encontramos para empezar el recorrido. El presidente Balta inaugura su gobierno con ese terremoto. Cuando una cosa Arequipa, Tacna, Moquegua, y bueno, en el caso de Hilo, repito, él ordena alguna cosa. Uno, la reubicación de la ciudad para esta zona, esto era Pacocha, ojo. Hasta 1868 esto era Pacocha, Hilo quedaba en San Jerónimo. Después de que el terremoto, Hilo se traslada y esa zona comienza a llamarse Hilo. Y Pacocha se refiere a la bahía de Pacocha, a esta zona. En 1970 se crea la provincia de Hilo y aparece el distrito de Pacocha, y el nombre Salta será. Pero en realidad esta es la zona de Pacocha, este es el puerto de Pacocha. Hilo tenía en la colonia cuatro puertos importantes. El puerto de Hilo, Boca del Río, el puerto de Pacocha, este que está acá, el puerto de Hierbabuena, camino hacia Arequipa, y el puerto de Amoquinto. Y un quinto puerto medio trafa, medio de contrabando, el puerto inglés. Como ustedes saben, allí se desembarcaron los ingleses, hacían el contrabando y ese contrabando. O sea, había un comercio muy importante. Con el tiempo, repito, ya este movimiento se viene para acá y los demás desaparecen. Entonces, el presidente Balta ordenó, uno, la ubicación de Hilo. Segundo, construcción de un muelle, este que está acá. Y tercero, un ferrocarril que venga de Moquegua a Hilo. Tres cositas. El Calamazo en espacio. Es mucho espacio. Entonces, aquí estamos con uno de los elementos que son de esa época. Este muelle que está aquí, en realidad empezó a construirse desde 1860 y tantos. Aunque se dio dinero para construirlo, esto nunca se hizo y cuando viene el terremoto se retoma la construcción del muelle. Se calcula que en 1871 más o menos comienza ya a definirse el tema y tiene mucha historia. Por ejemplo, por aquí desembarcó don Nicolás de Pirola cuando se pelea contra el presidente Pardo, por ejemplo, ¿no? Por aquí desembarcó don Miguel Grau varias veces. Aquí como hemos tenido al Huáscar en muchas oportunidades. En este espacio se produce el combate de Pacocha. El Huáscar, que fue raptado del Callao por los amigos de Pirola, ¿no es cierto? Se enfrenta a dos buques ingleses, al Chay y la Matista, en esta zona. Se conoce como el combate de Pacocha, 1877 más o menos, ¿ya? 26 o 30 de mayo, más o menos, de ese año, ¿no? Entonces, y en la guerra del Pacífico, por este muelle desembarca la tropa chilena. En realidad desembarcó por varios puntos, desembarca por Puerto Inglés, Tres Hermanas, desembarca por esa zona que está acá, y desembarca también por la zona de Boca del Río. Cuando los chilenos desembarcan en el combate, en la guerra del Pacífico, en realidad desembarcan por Puerto Inglés, desembarcan por Pacocha, por el San Jerónimo y comienzan a hacer una especie de tenaza, o sea, cierran Hilo y desembarcan por aquí. Entonces ocupan Hilo y después iré contándoles dónde estuvieron, qué cosas hicieron. Y desembarcan por aquí. Es un muelle muy antiguo
pero que tiene ese tipo de historias, ¿ya? Hoy en día es un muelle que está, como pueden ver, clausurado, creo que hace años lo siguen ¿cómo se llama?, manejando, cuando esto debió hacerse mucho más rápido, ¿no? Si ustedes visitan los puertos del norte, en Pacasmayo, hay muelles mucho más largos, exactamente igualitos, pero que están ¿cómo se llama?, activos, y que es un elemento turístico muy importante. Algunos fueron construidos por Enrique Mex, por ejemplo, en aquella época, ¿no? Este fue hecho mucho antes. Este es un muelle de modelo Mitchell, que se basa en un conjunto de pilotes, ¿no? Es realmente pequeño, ningún buque podía atracar acá, los barcos se quedaban en bahía, y mediante unos lanchones cargaban y bajaban la mercadería, o sea, venían los lanchones, se cargaban aquí, mediante las grúas, bajaban la carga o subían la carga y los pasajeros, y luego iba el lanchón hasta donde estaba el buque, y lo volvían a subir al barco, ¿no? O sea, era un trabajo muy, muy tedioso, muy fuerte, porque no hay mucha profundidad. Sin embargo, cuando don Miguel Grau hace el reporte de los muelles en el Perú, dice que el muelle de Hilo es uno de los mejores por el sistema que tiene. No se enarena, no tiene problemas de encallamiento y por los pilotes permite que el agua fluya sin ningún inconveniente. Por lo tanto, recomendaba que los muelles sean construidos de ese mismo sistema de muelles Michael, ¿no? Entonces, es un poquito el panorama de esta parte de aquí. Y lo digo porque, repito, este es un muelle que tiene más de 150 años, ¿no? Lamentablemente descuidado, hoy es parte del turismo, pero fíjese, lo veo hace más de un año así, cuando debería estar la vía reconocido para que la gente fluya, para que además le cuenten a la gente lo del muelle, ¿no? Pero lamentablemente no hay quien les diga esa información, no hay quien les pase la información. Cuando a mí me llaman, pues yo les explico y tanta cosa, pero, o sea, si ustedes le preguntan al común de la gente algo sobre esto y no, nadie dice nada. Por eso a mí me interesa que los profesores vengan, porque es un tema, bueno, yo en mi colegio lo manejo, lo explico y lo saco a los chicos y recorro la ciudad. Es un símbolo de la ciudad, ¿no? Es un símbolo de la gente que viene de afuera, viene a la glorieta, la gente viene para acá. Acá se han casado muchos matrimonios, muchas parejas, ¿no es cierto? Porque es un símbolo. 1915, solamente había glorieta. Es más, eran dos glorietas, una se quemó y la destruyeron. Mira, entonces quedó esta. ¿Dónde estaba la otra? La otra glorieta se encontraba en esa área de allá. Ahí se quemó. Sí, no, en realidad se convierte en realidad un grupo de muchachos. Tengo los nombres ahí, son abuelos de amigos míos. jugando, la queman, entonces buscan a los chicos, parece que llaman a los papás, hay todo un castigo allí, pero era la turma, ¿no? Entonces quedó esto, se llamaba el kiosco de la playa, o el kiosco de la peña. Después se llamó glorieta, ¿ya? La glorieta fue construido por la gente que trabajaba en el resguardo marino, lo que era la antigua capitanía. Aquí hay un pequeño destacamiento de marinos, y acá trabajaban los muellanos, los que trabajaban en el muelle. Entonces, un comandante, un capitán de fragata, capitán de puerto de Pío Colmenares, dan la idea de hacer algo aquí arriba y construyen esto. Piden erogaciones, piden apoyos, la gente da, ya está el ferrocarril. El ferrocarril de la época era lo que era Saudia hoy día. O sea, la empresa que daba luz, daba agua, contribuía con todo, ¿no es cierto?, con los recursos. Y construyen este kiosco de la peña, un poco para observar este panorama, que es un panorama muy bonito, vamos a ver todito la ciudad de aquí, ¿no? Y dijo, cuando se le entregó, dijo que le coloquen un nombre a esta zona, a este sitio. ¿Saben cómo se llama la glorieta? Se llama José Gálvez, en homenaje a el héroe del 2 de mayo. Y le rinde mucho homenaje al 2 de mayo. Tenemos la calle Callao, el combate, tenemos la calle 2 de mayo, tenemos la calle José Gálvez y tenemos la glorieta José Gálvez, ¿no? Es en homenaje al combate del 2 de mayo. Además, recuerden que fueron muchos marinos, por lo tanto era coherente que los marinos pidan que se llame José Gálvez esto como homenaje a un combate. Y se queda con ese nombre hasta el día de hoy, se llama José Gálvez, ¿no? Disculpe, ¿dónde es la calle José Gálvez? En la calle José Gálvez queda en Marítimos. A espaldas del grifo, hay un grifo acá subiendo la 28 de julio. Radio Olivar, donde vive Ernesto Herrera, ya, esa calle se llama José Gálvez. Además, donde viven mis papás. Es la calle José Gálvez. Martín no conocía, José Gálvez. Claro, ahí viven sus abuelitos. Marítimos tiene nombres de héroes militares. Tiene Diego Ferrer, José Gálvez, no tiene nombres de los héroes de marinos, ¿no? Por los trabajadores marítimos también, ¿ya? Entonces, a partir entonces de este punto se define la ciudad y se comienzan a poner nombres a las calles. Son calles mucho más anchas, como que tiene calles muy angostas, son calles mucho más anchas, de 3 o 4 carriles, y comienzan a ponerle nombres a las calles, y comienzan a entregar los sitios, claro. La gente pudiente, la gente que manejaba la distribución se queda con los mejores lotes. Ustedes van en las esquinas, casas inmensas, casi de una manzana, ¿no? Aunque algunas ya había, por ejemplo, esta casa que está aquí ya existía antes del terreno, o sea, ya estaba esa construida. De hecho, ya estaba de casi media manzana. Y comienzan a ponerse nombre a las calles. Ayacucho, Moquegua, Tarapacá, Mirabe, Matará, Cepita, Macao, etcétera, etcétera. ¿Por qué esos nombres a las calles? ¿Por qué? ¿Por qué? Es un puerto. Pero acá tienes calle Ayacucho, calle 2 de Mayo, calle Junín.
Ya, ok. Mirabe están a punto, por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Ya. Posiblemente sí. Si ustedes se van a Moquegua, todos son calles de departamentos, Ayacucho, Ancash, Piura, ¿no es cierto? Miren, los nombres de las calles de Hilo son nombres de batallas o conflictos de la época del conflicto, perdón, de la época de la independencia y la república. Aptao, combate. 2 de mayo, el combate. Callao, combate. Junín, Ayacucho. Simón Bolívar, Junín y Ayacucho. Matará, Mirabe, batallas. Todas las calles de Hilo son nombres de batallas y combates de la república. Siglo XIX. Y las más anchas son nombres de personajes. Tenemos la calle Grau, avenida, y se han perdido otras. Había una avenida Bolognesi que se perdió. Teníamos la calle Tarapacá, que después cambió de nombre al 2 de mayo, la que está al costado de la que baja de la iglesia. Esa calle se llamaba Tarapacá, hoy ya se llama 2 de mayo. Había la calle Nicolás de Criolla, que desapareció, porque en muchas ciudades el nombre de Criolla lo borraron, porque ya saben lo que hizo Criolla con el Perú, ¿no? Es un tipo que cobraba sueldo del ejército chileno, fue presidente del Perú y hizo lo que hizo. O sea, muchos ya se han borrado el nombre de Nicolás de Criolla, ¿no? Y por el paso aquí. Hay el nombre de, por ejemplo, Domingo Nieto, la calle Nieto, que es la que baja hacia la ¿cómo se llama? Hacia el hospital, donde está el Arrayán, está con Videría Caplina, baja. Tiene la calle Juan Gascó, o Juan Gastó, que era un héroe del combate de la Breña. Segundo, después Andrés Avelino Cáceres y Leño de Nacimiento. O sea, todos esos sitios son remembranzas de los nombres de las guerras del siglo XIX, ¿no? O sea, así crece la ciudad y eso es lo que tenemos después. Poco a poco ha ido creciendo, ya se ha modernizado, pero repito, se ha modernizado a costa de destruir lo antiguo, ¿no? Porque lamentablemente en Hilo lo que vale es el espacio físico. O sea, una casa de adobe con techo a 2 aguas de un piso no tiene ningún valor económico. Si tú vas a casa y tienes un edificio de 5 pisos, obviamente es mucho más rentable. O sea que hay un tema más económico que otra cosa, ¿no? Y en Hilo no hay un documento que declare como patrimonio la construcción. O sea, se ha delimitado el centro histórico, pero no hay un documento que lo avale como patrimonio. Y mira, no hay un documento que diga, este es patrimonio, eso puede ser tumbado, quemado, destruido, ese es el problema, ¿no? Sí, sí, claro, es lo que está pasando. Casas hermosas han venido abajo. Claro, de los Vázquez, por ejemplo. La casona que era de la Hermandad de los Milagros, una casona muy bonita, la tumbaron, ¿no? Yo hice muchas gestiones, pero lamentablemente no hay el documento. La única construcción que tiene un documento declarativo de patrimonio es la iglesia de San Jerónimo. No hay otra. Esto tampoco tiene, por ejemplo. Es más, esto ni tiene dueño. No es de la capitanía, no es de la municipalidad, por eso no le meten la mano. Porque la municipal no puede meter mano en una cosa que no es suya. La capitanía no es mío, no lo tengo en mi inventario. Entonces ahí está botadito. Si alguien viene y le pone su nombre, te aseguro que se lo queda. Así estamos, ¿no? Lamentablemente. No, eso lo está trabajando, por ejemplo, gente como Promarina, que es una institución, digamos, fuera que puede meter la mano. Promarina convoca a Sauer, convoca a Inesur y ellos pueden hacer esa gestión. Pero hay un problema aquí de tipo legal. Entonces eso retrasa muchas cosas, ¿no? Vamos a ir a la casona que está detrás de la iglesia, está que se cae a pedazos, ¿no? Y nadie mete la mano. Pone como este gordo brother, soy un tipo que rapea con esta clase sones.